pedimos por la situación económica de todos los que estamos aquí y nuestras familias. Te pedimos por los enfermos, amigos, compañeros, Señor. Ven tú y abre nuestro entendimiento. Ven, pon nuestros corazones dispuestos a oír tu palabra y hablar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ok. Hemos estado hablando en la última 2 veces que hemos hablado del tema. Hemos hablado de que hay una diferencia entre la iglesia gentil cristiana, la iglesia judío cristiana, y otra cosa son los gentiles y otra cosa son los judíos. Hay 4 entidades que hay que saber diferenciar en la Biblia. Y si no la diferenciamos, vamos a andar perdidos, cogiendo mandatos que no son de nosotros, cogiendo promesas que no son de nosotros y cogiendo versículos que no nos corresponden. Eso se ha explotado terriblemente hasta el día de hoy. Entonces hay 4 entidades que hay que tomar en cuenta. Los impíos, los gentiles. Se le llama gentiles en alguna ocasión, esto se refiere a los gentiles impíos. A los gentiles cristianos, que es la iglesia cristiana, que está bajo la gracia. La iglesia judeo-cristiana, que aunque seguía a Cristo, de alguna manera estaba sometida a la ley, y los judíos, que estaban sometidos puramente a la ley y no aceptaban a Jesucristo. Tenemos que hablar de estas 4 entidades y diferenciarlas cada vez que veamos un versículo. A ver a cuál de estas entidades aplica. Entonces, vamos a ver algo. Sabemos que en los evangelios Jesús se refería, hablaba de los gentiles, podía referirse a ellos, podía conversar con ellos en algún momento, pero los evangelios van dirigidos a los judíos. Porque él lo dijo desde el principio: no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así le dio órdenes a sus discípulos: no vayan por camino de gentiles, ni aldea de samaritanos, solamente a las ovejas de Israel. Ese fue su evangelio. ¿Qué evangelio predicó Jesucristo desde que llegó? Dice, así lo dice, el evangelio del reino. Y iba a la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanaba enfermos. Y el evangelio del reino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué evangelio predicó Pablo? Pablo no predicó el evangelio del reino. Pablo, el evangelio de Pablo, que es el que nos toca a nosotros como gentiles, está claro en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Y dice: y ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. A través de este evangelio es que los gentiles son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados. Primera parte que hay que creer. Segundo, que eso ocurrió conforme a las escrituras. Dice el versículo 2, o sea, estaba escrito que fuera así. Dice ahora el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio de los gentiles. Así de simple. En 1 Corintios 15 del 1 al 4. No hay más nada. No es la misma respuesta que da Pedro en segunda de Hechos, cuando le preguntan los judíos compungidos de corazón: hermano, entonces, ¿qué hacemos? Hemos asesinado al Mesías, ¿qué hacemos? Y se arrepentieron. Bautícense cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. Esa no es la misma fórmula, evidentemente. Fíjense lo que dice Romanos 16:25. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio. Oye, como Pablo dice, a mi evangelio. Es el evangelio que se me reveló a mí y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. O sea, era un misterio. Ahora que se le estaba revelando, a Pablo se le reveló un misterio: la salvación de los gentiles. Acuérdense que como los apóstoles se sorprendieron cuando supieron de la conversión de Cornelio. Aún siendo Cornelio un prosélito,
como se convirtieron las personas más gentiles dentro de la casa de Cornelio, yo empecé a asombrar, oh, y también el evangelio va para los gentiles. O sea, ellos no tenían la más remota idea de que era así, porque era un misterio hasta que le fue revelado a Pablo. Dice el versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, no de la ley, no de la ley, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Fíjese cómo él habla sin ninguna arrogancia de mi evangelio. El evangelio de Jesucristo no es ese. El evangelio de Jesucristo dice: si tu ojo te hace pecar, sácate. Si tu mano te hace pecar, quítatela. No es digno de mí el que toma el arado y mira para atrás. Vende tu posesión y dará a los pobres. Cumple los mandamientos. Ese es el evangelio de Jesucristo. El que guarde su vida la perderá, pero el que la pierde en mi nombre, ese la salvará. Un evangelio duro de Jesucristo. Pero no va a nosotros. Nosotros aguantamos el evangelio de la gracia. Ese evangelio que Pablo nos está hablando. ¿Quién es nuestro apóstol? Pablo es el apóstol de los gentiles. Nuestro apóstol es Pablo. No es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, no es Mateo. Jesús, le repito, nunca le habló a una audiencia gentil de su evangelio. Nunca. Se pudo haber tenido contacto con gentiles. Pudo haberse referido a los gentiles en pocas ocasiones, pero su evangelio va orientado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por último, leemos en 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar. Wow. Para Pedro, el bautismo es algo tan esencial que dice: arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesús y entonces recibirán el poder, el Espíritu Santo. Sin embargo, mira cómo habla Pablo del bautismo. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? De él, el que él le acaba de decir en 1 Corintios 15, del 1 al 4. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pedro estaba tan confundido que cuando se convierte en la gente de Cornelio y empiezan a hablar en lengua y a profetizar, que eran señales para ellos, para los judíos, lo primero que hace es bautizarlos. ¿Por qué? Porque esa era la regla. Bautícese en el nombre de Jesucristo. Pero para los gentiles, para ser salvos no es necesario el bautismo. Los gentiles nos bautizamos como un acto de obediencia, como un rito exactamente eso, que declara nuestra decisión de seguir al Señor. Un testimonio a los demás, pero no porque santifique, no porque salve. Entonces, ¿qué ocurre? Algunas personas dicen, pero los mandamientos, bueno, le voy a decir algo. Pablo dice que los gentiles estamos muertos a la ley. No tenemos ley. Entonces hay gente que dice, pues entonces podemos fornicar, podemos adulterar, podemos robar. No. Señores, Pablo da más mandamientos que Jesucristo. Increíblemente, si nos vamos a la carta de Pablo y vamos detectando los mandamientos dentro de sus epístolas, vamos a encontrar un montón de mandamientos, más mandamientos que lo que es Dios Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento de Jesucristo? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ese era el mandamiento de Jesucristo. Sin embargo, miren algunos de Pablo. Romanos 13:8. No deba a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está ignorando los mandamientos, Pablo? No, mira cómo lo está trayendo aquí. O sea, no es excusa decir que los mandamientos, que si Pablo los olvida, no, la ley no está bajo nosotros, pero no quiere decir que estamos como chivos sin ley, con los mandamientos. Dice: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Jesús lo había dicho, que toda la ley se resumía en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús ya lo había dicho. Pablo no me diciendo nada nuevo, lo que pasa es que los judíos siempre siguieron interpretando con la ley encima. Y Pablo lo está diciendo sin la ley encima. Efesios 6. Hijos, obedezcan a sus padres
en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tenga larga vida sobre la tierra. ¿Qué ocurre? Son un mandamiento bajo la ley. El honrar padre y madre, Efesios 6, versículo del 1 al 3, es un mandamiento para nosotros, los gentiles. Y fíjense cómo también amar al prójimo, como no matar, como no hurtar, no codiciar, no adulterar. Fíjense que Pablo no deja afuera los mandamientos, excepto uno. Fíjense, primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. El segundo mandamiento, no tendrás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, etc. Mira, primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos al Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucción acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús. Pablo dice, yo tengo autoridad del Señor Jesús para darle estos mandamientos. Y pudiéramos seguir leyendo todos los mandamientos de Pablo. Son muchos los mandamientos de Pablo. Mucho más que lo que dio Jesús. Y Pablo revive la ley completamente. Y los mandamientos por lo menos, excepto guardar el sábado. Fíjense que no habla de guardar el sábado en ningún sitio. Por el contrario, en Colosenses 2:16 dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiestas o días sábados, porque estas son sombras de lo que tenía que venir. O sea, los gentiles no debemos ser juzgados por nadie por lo que comemos ni por los días que guardamos. Está clarísimo. Entonces, ¿a dónde deja todo esto a los adventistas? Mal parados. No hay días que guardar. Todos los días son del Señor. Si quiere guardar todos los días, bien. Él quiere guardar un día para el Señor lo guarda. Pero no olvide el legalismo. Que yo no como cerdo. Pero ¿quién te dijo que tú estás sometido a ese pedacito de la ley? ¿Cómo se quiere someter a pedacitos de la ley? Que yo guardo el sábado, sí, porque tú te quieres someter a ese pedacito de la ley. Si a ti no es ley, ahí está un mandamiento de Pablo, que son bastantes. ¿Tú quieres más? Yo puedo pasar la noche buscando mandamientos de Pablo. Pero esa no es la idea de este estudio. Entonces, dejando claro qué es la iglesia, bajo qué precepto está la iglesia, que nosotros estamos bajo la gracia, bajo la salvación por creer que Jesucristo es el Mesías, que pagó por tu pecado, que fue muerto, sepultado y resucitó según la Escritura. Punto. Romanos 10:19. Porque en esto creemos que si creéis en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Los religiosos dicen, pues no puede ser tan fácil. Claro, porque tú eres un religioso, tú eres un fariseo, tú necesitas mucho más, tú necesitas demostrar que tú has hecho algo por tu salvación. Entonces, usted es un fariseo, usted es un religioso. Usted dice Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, o sea, no estamos hablando de obra. La obra vale cero, las obras son para los galardones, no para la salvación. Pues ahora vamos a ver, repito toda esa idea que ya la hemos dicho en varias ocasiones, para que esté muy claro, para cuando entremos a donde vamos a entrar ahora, no se me confunda. Vamos a entrar directamente al libro de Daniel. Vamos a ver acerca de las profecías de Daniel. Vamos directamente a Daniel 9. Ustedes saben quién fue Daniel. Cuando Judá, por su pecado, fue invadido, fue dispersado, se llevaron al exilio. Mucha gente, hubo matanza, masacraron, desbarataron el templo, desbarataron la ciudad y se llevaron a los príncipes, a los más buenos mozos, a los más representativos, a los más cultos, como un trofeo de guerra prácticamente. Y entre esos que se llevaron a Daniel. Daniel fue castrado, entre otras de las malas cosas, además de ver porque su familia fue muerta, su templo fue destruido. Era una persona de mucho criterio, porque esa educación que lleva Daniel no la recibió ahí, en Babilonia, la recibió en su casa. Entonces, Daniel va al cautiverio, pero en el cautiverio
Dios lo bendice y él prospera, él llega a ser poderoso. Aquí ahora estamos hablando de Daniel ya viejo. Hemos hablado otras veces de Daniel, es un tema precioso, podemos poderlo tocar en otro momento. Ya Daniel está viejo, y en ese y viejo él tiene el discernimiento de que ya han pasado los 70 años de castigo que el libro de Jeremías, que el profeta Jeremías profetizó que en Judá iba a estar de castigo, en el exilio. Entonces, si ya pasaron los 70 años, ¿qué pasa? Entonces se pone en oración, tiene visiones, y entonces aquí vamos a hablar de la profecía que vienen a través de esa visión. Vamos a Daniel 9, versículo 24, vamos directo al grano. Dice 70 semanas, esto es un ángel que le está explicando a Daniel la profecía, lo que iba a venir. Dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Esas 70 semanas son de años. 70 semanas son 490 años a lo que se está refiriendo el ángel. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primer detalle. ¿Sobre quién es que está hablando el ángel? Tu pueblo. ¿Qué pueblo? ¿El mío? No, el de Daniel. Los judíos, ¿verdad que sí? No, los gentiles. Primera observación. Y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. O sea, que es la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén. Para poner fin a la transgresión, los malos juicios, para terminar con el pecado. O sea, quiere decir que al final de esas 70 semanas, el objetivo va a ser terminar con los malos juicios o el mal reinado, que es la transgresión, para terminar con el pecado. ¿Cuándo se va a terminar el pecado? Al final de las 70 semanas. Para expiar la iniquidad. O sea, se va a pagar toda la culpa. Para traer justicia eterna. ¡Wow! Son objetivos grandiosos, pero al final de la 70ª semana. Para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Donde está la presencia de Dios. Estamos hablando que esos eran los objetivos al final de las 70 semanas. Viene el versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. ¿Por qué los divide? 7 semanas porque fue la restauración para reconstruir Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, 62 semanas más. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 7 y 62, suman 69 semanas. Eso ahí lo que está diciendo. Entonces dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esos son los dos lados. Que suman 69. Volverá a ser edificada con plaza y pozo, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, primero 7, después 62, después de esas 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Oye, qué profecía, la ciudad está destruida, el ángel le está diciendo que se va a reconstruir y ya le está hablando que se va a destruir nuevamente. Pero fíjense cómo habla, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese príncipe? Tito, en el año 70 después de Cristo. ¿En qué año muere Jesucristo, el Mesías príncipe? Eso está por determinarse. Según los eruditos, pudo haber sido hasta en el año 39, lo que nosotros llamamos después de Cristo, hasta el año 39 después de Cristo. No se puede de acuerdo. Dice, dice, y su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Ya eso está pronosticado. Dice el versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Quién es él? ¿Quién hará un pacto firme durante la última semana de la vida? El anticristo. Vamos a verlo. Pero fíjense cómo del versículo 26 al 27 acaban de pasar 2000 años sin pasar por Gou. ¿Observaron eso? Está hablando de que va a ser muerto el Mesías.
va a ser destruido Israel y va a venir este Señor que va a hacer un pacto de paz durante una semana. Pero vamos a seguir leyendo. Y hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Wow. Oigan, lo que suena una contradicción. Acaban de destruir el templo, pero ahora de repente hay sacrificio. Tiene que haber otro templo ya para que se vea esto que estaba diciendo. Fíjense lo complicado que es si no lo llevamos al paso. Daniel está orando porque Jerusalén está destruida, el templo está destruido. Le dice el ángel, se va a construir. Va a pasar 7 años, 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49. En 49 años se va a reconstruir Jerusalén y el templo. Después van a pasar 62 semanas más y después, al final de esas 62 semanas, van a matar al Mesías príncipe. Y se va a destruir el templo. Ya lo acaban de destruir otra vez, pero lo acaban de hacer. Y después dice, y vendrá este individuo que hará un pacto por una semana, pero a la mitad del pacto de esa semana va a parar el sacrificio. Wow, pero si hay sacrificio hay templo. Entonces, pero acaban de destruir el templo otra vez, ya hay otro templo. Entonces, ¿qué pasa? Está profetizando algo muy complicado, pero que está muy claro para nosotros. Que va a existir un tercer templo en nuestro tiempo. Fíjense cómo este hombre, este ángel, acaba de brincar 2000 años como si no hubiera sido nada. ¿Cuáles son esos 2000 años? Los 2000 años nuestros, de los gentiles, no están ahí esos años. Este tiempo ahora. Este tiempo no está ahí descrito. El reloj de Dios, el cronómetro de Dios, se detuvo con la destrucción del templo y arrancó en algún otro momento cuando se firmó el pacto para la siguiente semana. ¿Se entendió ahí? El cronómetro de Dios con Jerusalén, con Israel, que es su pueblo. Nosotros no somos su pueblo, acuérdense de eso. Se detuvo cuando dejó de existir Israel. Muchos dicen que comenzó cuando Israel se instauró de nuevo en su tierra. Vamos a ver eso. Realmente lo que hubo fue cumplimiento de profecías, hay de muchas, pero no es ese reloj. No. El reloj de hay dos relojes. Uno que habla de Jesucristo en Mateo 24, pero vamos a ver, yo quiero ver los dos relojes para estar interesante esto. Y está el reloj de Daniel. En este reloj de Daniel acaban de pasar 2000 años, donde estamos los gentiles, ni siquiera tomado en cuenta. Ok, dice. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Si vemos allá Apocalipsis, que no es el tema hoy todavía, pero lo vamos a ver la próxima vez, vas a ver cómo este señor va a interrumpir el sacrificio a la mitad de los 3 años y medio. Esta última semana de Daniel son los 7 años últimos de la existencia del pueblo de Israel. ¿Cuándo comienzan esos últimos 7 años? Bueno, vamos a verlo. Eso lo vamos a estudiar esta misma noche. Pero fíjense que esos 7 años se va a interrumpir a la mitad, donde va a haber otro templo y donde este señor dice aquí, sobre el ala de abominación vendrá el desolador. O sea, él va a hacer una abominación. Inclusive más adelante dice cuál es la abominación. Pero dice que vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. O sea que ese señor va a tener su juicio en su momento. Eso habla el capítulo 9 de Daniel, pero ahí no termina la visión de Daniel ni el libro de Daniel. Vamos a ver qué otras profecías tiene. Hay un detalle en el capítulo 10. Dice el versículo 14. ¿Qué ocurre? Él sigue en oración, él se pone en ayuno, tarda 21 días en ayuno, pide aclaración a Dios, no llega el ángel, porque el ángel llegó inmediatamente, la segunda vez no llega. ¿Por qué? Porque dice él que el príncipe de Persia se opuso a él. O sea, hay fuerzas espirituales que luchan contra fuerzas espirituales y durante 21 días estuvieron peleando. Y él se lo aclara, dice, tu respuesta salió de una vez que tú pediste. Pero el príncipe de Persia me detuvo. Y si no hubiera sido por Miguel, estuviera peleando todavía. Miguel fue que se quedó peleando con él para yo poder venir a hablar contigo. Y cuando acabe de hablar contigo, tengo que ayudar a Miguel.
son fuerzas espirituales que Con luchan, ángeles. que dominan los pueblos. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Señores, los demonios existen y los demonios te dominan y te empujan y te llevan a destruirte si tú no te proteges con la sangre de Jesucristo. Y esa sangre nada más te protege a través de la fe. No es por decir palabritas, Señor, protégeme con tu fe. No es decir palabras. Es la fe la que te protege, la que te baña con su sangre. Daniel 10, 14. El ángel le dice, y he venido a darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo de nuevo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Vuelve y especifica, ¿para quién es todo esto? A tu pueblo. O sea, por eso no estamos ahí nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Vamos a Daniel 12, que es donde está al final de la profecía. Dice, entonces yo, Daniel, miré y vi que otros dos estaban de pie. O sea, él veía esos seres, esos ángeles. Estaban de pie. Uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre el agua del río, el Cristo, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio, un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Esa es la manera de decir. Un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. O sea, 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, oiga, qué terrible. Cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. O sea, Israel va a ser machacado, muy machacado. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Porque lo que está diciendo es terrible. Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados a través de todo ese sufrimiento. Muchos de su pueblo serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Hay gente que no va a entender, no importa qué, pero los que son comprendidos, los que son entendidos, eso sí van a entender. Hasta ahí la profecía de Daniel. Fíjense qué interesante como Daniel simplemente voló 2000 años. Ahora, vámonos a Mateo 24. Ahora es el mismo Jesucristo. Esto es más delicado, es más profundo. Algunas de estas cosas ustedes deben entender que yo las estoy interpretando con buena fe. Estoy tratando de basarme puramente en las escrituras, pero hay unas cosas que son interpretativas. Puedo haberme equivocado. Y si José entiende que algo no está bien, por favor, corríjame. Mateo 24:1. Voy un poco rápido porque es largo, Mateo 24. Y me voy a detener cuando considere necesario detener. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, en verdad les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, ya se fue de ahí, ¿verdad? Se acercaron a él los discípulos, en privado ahora, porque cuando él dijo eso había mucha gente que lo oye. Y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto? Que no quedará piedra sobre piedra. Porque hay que estar muy claro qué están preguntando ellos. Primera pregunta. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. Y de la consumación de este ciclo, la del fin del mundo. Hacen tres preguntas. Ahora, ¿qué pasa? Mateo, contable al fin, las organiza de una manera que hay que entresacarla, porque él tampoco entendió la respuesta. Jesús contesta esas tres preguntas, a veces entrelazadas.
hay veces que contesta una, contesta otra, y tú dices, wow, tú tienes que identificar cuál está contestando en cada momento. Y regresa de repente a seguir con una que dejó atrás. Pudo haber sido Mateo que lo organizó de esa manera. Pudo haber sido Jesús que lo dijo de esa manera. No sabemos, pero están en esa palabra, están de esa manera en la Escritura. Y vamos a tratar de descifrar qué hay en Mateo 24. Entonces, Jesús les respondió, tengan cuidado que nadie los engañe. Entonces, esto comienza un diálogo con el cual va a terminar también diciendo, tengan cuidado que van a venir mucha gente que va a torcer la fe. Ese es un mensaje que es universal. Lo podemos asumir para nosotros, la iglesia, como lo pueden asumir para ellos, porque es real. Los falsos cristos engañarán a muchos. Pero él le está advirtiendo a ellos. Dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Algunas personas creen que esas son las señales que deben pasar antes del arrebatamiento. Pero eso ha pasado. Pero yo le digo, esas cosas siempre han ocurrido, pero Jesús se está refiriendo ahí a la tribulación. Fíjense cómo él dice, pero esto es solo el comienzo de dolores. ¿A qué se le llama el comienzo de dolores? A la tribulación. Porque lo otro es la gran tribulación. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que durante la tribulación va a haber guerra, rumores de guerra, va a pasar de todo eso. Mucha gente confunde esas señales como las que deben pasar, estar pasando ahora. Aún sí están pasando ahora. Los terremotos han aumentado de una manera considerable según los mismos científicos. Algo está pasando. En los comienzos de dolor. No necesariamente estamos en los comienzos de dolor. Ahora sí han aumentado los terremotos. Sí ha habido hambrunas, pero no nada extraordinario en comparación con otras épocas. Ya todo eso estaba anunciado como la angustia de Jacob. Sí, pero la angustia de Jacob es la tribulación. Por eso. Son las últimas semanas. Lo que está hablando es lo que le va a ocurrir. Exacto. O sea, que no son señales que te debemos esperar nosotros. No. Habla muy bien claro. Y eres Jacob. Exacto. Y Jacob es Israel. Bueno, por eso es que yo quise ubicarlo bien. Porque hay mucha confusión. Porque no se sabe ubicar a la gente. Pero todo esto es solo el comienzo de dolor. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. A ellos. A ellos. A los judíos cristianos. Porque no es a los judíos en sí. Porque si los judíos están en su pueblo, ¿cómo que lo van a entregar? O sea, no se refiere a eso. Se refiere a que los judíos, a los cristianos, a los judíos cristianos, van a ser entregados. Lo entregarán a tribulación y lo matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, evidentemente son cristianos. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos dañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¡Ey, obra! Hay que perseverar. La perseverancia es una obra. Entonces, ¿está hablando del evangelio de la gracia? No. Está hablando Judeo cristiano. del evangelio de ellos. El evangelio que Jesús vino a decirle a su pueblo. Y este evangelio del reino, ¿qué evangelio? ¿El evangelio de la gracia? No, el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ojo, ojo. Los cristianos creen que el evangelio de la gracia que se va a predicar en todas las naciones. No, es falso. Mira, está clarísimo. Entonces, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. ¿Jesús había muerto? No. ¿Había ya venido el evangelio de la gracia? No. ¿Había expiación de los pecados? Todavía no. Entonces, ese evangelio no es el evangelio de la salvación de nosotros. Él es el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Algo que Jesús hizo desde que comenzó su ministerio. Si nos vamos al inicio de Mateo, dice, y Jesús fue a la sinagoga de ellos, le predicaba el evangelio del reino y hacía milagros. Y el evangelio del reino es tan popular que cuando Jesús está hablando de que va a morir
la mamá de Juan y de Jacobo va a pedirle que cuando él venga en su reino, ellos tengan un sitio especial en su reino. Todavía es tan serio el asunto que cuando Jesús muere y resucita, ellos le preguntan a Jesús, ahora que tú vas a implementar el reino, ahora que vas a ser reino. O sea, ellos que les importaba el reino. Todavía estamos hablando del buen ladrón clavado en la cruz, que era judío. Le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando esté tu reino. O sea, para el judío, el reino es muy importante. Para el gentil, Pablo no nos habla nunca a nosotros del evangelio del reino. Pablo nos habla del evangelio de la gracia. Entonces, si usted quiere el evangelio del reino, está equivocado. O usted es judío o es gentil. Entonces, fíjense cuál es el evangelio que se va a predicar en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, el del reino. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de la que habló por medio el profeta Daniel, esa la brinqué, esa es Daniel. Pero Daniel dice que él iba a poner una abominación desoladora. Eso es lo que va a detener el sacrificio. Si nos vamos a Apocalipsis, vamos a ver si el anticristo va a poner una imagen suya en el templo, a mitad de... Y va a obligar a que lo adoren. Como si él fuera el Mesías, como si fuera Dios. Entonces esa, dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de la que habló por medio del profeta Daniel, colocaba en el lugar santo, y el que lo lea, que entienda, entonces los que están en Judea, los que están en Santo Domingo, no, los que están en ¿dónde? En Judea. No nos está hablando a nosotros. ¿Y en dónde es que va a estar la abominación desoladora? En el templo. Jerusalén. En el lugar santo ¿de dónde? Del tercer templo de Israel, de Jerusalén. Que no se ha hecho. No es aquí, nosotros no tenemos templo. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están en cinta y de las que están criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en días de reposo. Nosotros guardamos días de reposo, no. Se va a estar guardando la ley. ¿Por qué se refiere al día de reposo? Porque son los judíos guardando la ley. Pero cuando eso ocurra. Todavía hoy en día en Israel se guarda el día de reposo. Puedan no ser judíos, nada más que de nacionalidad, porque solamente de esto ortodoxo así hay un 4%, un 5%, no sé, y se guarda el sábado. Todo el mundo lo guarda, porque por ley. Y en los barrios ortodoxos ni siquiera circulan los carros, o sea, hay una ley muy estricta. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquellos días no fueron acortados. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Okay? Atiendan algo. Fíjense cómo Jesús está hablando de la destrucción del templo y de repente vuela al anticristo, a la abominación desoladora, igual que Daniel. Sin pasar por Go, acaba de volar 2000 años. ¿Dónde están los gentiles aquí? Hay gente que los ve más abajo, pues yo les voy a probar que no. O sea, yo no los veo. Todavía yo no estoy viendo la iglesia gentil, que duró 2000 años, en vez de la iglesia judeo-cristiana, que duró ¿cuánto, señores? Duró pocos años antes de la destrucción de Jerusalén. Después se dispersaron y se acabó. Ha quedado un remanente mínimo. Y ahora empiezan a resurgir las iglesias mesiánicas como los fueguitos que se van como un indicio de lo que va a ocurrir con una gran violencia en el momento en que Dios ablande a su pueblo, que va a surgir el mesianismo de una manera tremenda y millones de judíos se convertirán. Ok, pero fíjense cómo Jesús no ha hablado de la iglesia gentil, no ha hablado de la gracia en ningún sitio. No, son 2000 años que han desaparecido aquí. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, que aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque se levantará falso Cristo. Lo mismo que, fíjense que regresa a con lo que él comenzó, a decir que va a venir gente diciendo de falso Cristo, para así engañar, si es posible, aún a los escogidos. Vean que lo que se le ha dicho de antemano. Por lo tanto, si le dicen, miren, el que está en el desierto no vaya, no miren,
etcétera. Porque así como el relámpago sale por el oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No hay que estarlo buscando porque se va a aparecer, que se va a ver todo. Él está hablando ahí, cuando Jesús venga a su pueblo, va a venir de una manera demasiado evidente. Ahora, no hablaba nosotros los judíos. Esa es la segunda venida. De una manera terrible. Al final de la tribulación, dice, atiende, donde está el cadáver, ahí se encontrarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Inmediatamente. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo. Fíjense que eso sí es consecutivo. Ahí sí lo dice la secuencia. Está hablando de la venida del reino. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Ojo, escogidos. Reunirán a sus escogidos entre los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Eso no es rato. Eso es entresacar. Eso se llama la ciega. Eso está entresacando a los escogidos entre los agentes del mundo. El frío de la cizaña. Y dice, de liguera aprenda la parábola, cuando su rama ya se pone tienda y echa hojas, sabe que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, sepan que está cerca la puerta. En la verdad les digo, no pasará esta generación, eso hay que aclararlo. Eso es algo misterioso que se queda siempre en el aire. Es cierto, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Wow, Jesús está hablando, pero ¿cuándo dijo Jesús eso? Hace 2000 años. ¿Cuántas generaciones han pasado? Entonces hay un error. O Jesús se equivocó, o algo no está, o lo escribieron mal, algo está pasando, o lo estamos interpretando. Dice, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo y el Hijo, sino solo el Padre. En ese momento el Hijo no lo sabía. No quiere decir que ahora el Hijo no lo sepa. En ese momento, ni siquiera el Hijo sabía ese momento. Pues así, como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Pero fíjese, agarra otro tema. ¿Qué está contestando? No sabemos. Fíjate cómo él ya acabó con la segunda llegada. Fíjate que dijo que se oscurecerá el mundo y ahí sacó su gente. De entre la gente sacó a lo que son de él. ¿Verdad que sí? Y ahora de repente está hablando de como que está respondiendo otra cosa. Pues así como en aquellos días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio, hasta el día que no entra en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, está hablando de que mucha gente está desprevenida ante estos acontecimientos. Mucha gente quiere buscar y ver lo que yo no veo, lo que no se ve. Cuando hay figuras, tú ves lo que quieres ver. Hay gente que ve la nubes y yo veo una oveja. Tú dices una vaca. ¿Cuánto tiempo duró la construcción de Jerusalén? 49. El arca, 120 años. Eso cree la gente lo que está pasando ahora? Este tipo tiene 100 años de mantillazo y yo no veo nada. Yo no veo que es lo que están haciendo ahí. Ok, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Hey, yo busqué esa palabra, uno será llevado, otro será dejado. No, eso no será arrancado, no será arrastrado. Mucha gente dice, aquí está el rapto. No, ahí no está el rapto. Ahí hay un proceso de selección. ¿Cuál? El que dice más para arriba, el que dice el versículo 31, y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos entre los cuatro vientos. Ahí está la parte selectiva. No, eso no es rapto. Dice, dos mujeres estarán muriendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Es dando una idea de que Dios va a seleccionar, va a sacar su gente. Puede estar dos en la misma cama, eso no garantiza nada. Uno será elegido, seleccionado, y otro será no elegido. Desechado es la palabra. No es dejado. No es que uno va a ser raptado y otro va a ser dejado. No. Uno va a ser elegido y otro va a ser desechado. Si nos vamos a los términos griegos, eso es lo que quieren decir.
Entonces aquí el duelo empieza y dice, pero entiendan, pues tanto velen, estén alerta, porque no saben en qué día viene su Señor. O sea, estén alerta. ¿Qué está hablando? Bueno, cualquiera de las tres preguntas te lo está diciendo. No, ahí está hablando del rato, que velen para el rato. No, ahí no dice eso. Ahí no está hablando de la mentira, señores. Ahí no está contestando nada acerca del rato. No le preguntaron acerca del rato. Los gentiles no estaban tomando en cuenta ni en la pregunta ni en la respuesta. Dice dichoso. Ok, aquí hay versos que la gente también usa de una manera extraña. Por eso también ustedes estén preparados, porque porque a la hora que no piensan del Hijo del Hombre, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente que su Señor puso sobre de su casa para que le diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el Señor venga, de que esté haciendo lo correcto, obra. ¿Ese es el Evangelio de la Gracia? No. Ese no es el Evangelio de la Gracia. Ese es el rato, no puede ser el rato. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a su consiervo y come y bebe con lo que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espere y a la hora que no sabe, y la azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, y allí será el llanto y el fugir. No sabemos bien, son figuras, no sabemos a dónde aplicarla. Lo que nos parece que que el Señor está sugiriendo que debemos estar alerta. Los judíos deben estar preparados, haciendo sus obras como deben ser, porque el Señor lo va a castigar si no. Deben estar atentos. Eso es lo que dice, pero si hubo cosas muy claras, va a haber un proceso de selección. Aquí no se refirió en ningún momento a los gentiles. Aquí Jesús, igual como hizo Daniel, voló 2000 años que desaparecieron, porque nunca le importaron los gentiles. ¿Para quién era la profecía de Daniel? Para su pueblo. ¿A quién le está contestando Jesucristo? A sus discípulos, a su pueblo. ¿Qué dice Romano? Claro con eso. Y dice que los profetas, las bendiciones, las profecías son para los gentiles. Dice aún más, dice la salvación es de los gentiles. Amén. Entonces, lamentablemente, Digo, el rapto los judíos. Los judíos. Lamentablemente, el rapto se va a quedar para el próximo día, porque ya son las 9. Nada más, vamos a ver rápidamente la grafiquita que vimos el otro día. Fíjense que habíamos hablado, Dios da al pueblo a su ley. Durante muchos años vino la ley de Moisés. Viene la muerte de Jesús. ¿Después qué viene? Viene Pentecostés, nace la iglesia judeocristiana. Hay persecución a los cristianos en Jerusalén, se dispersan. Al mismo tiempo, en paralelo, viene la prédica a los gentiles. Ahí nace la iglesia gentil. Desaparece la iglesia apostólica completamente. Desaparece el templo, desaparece Jerusalén, pero la iglesia apostólica dura, esa línea verde que ustedes están viendo, dura 2000 años. No se maneja bien. Ok, entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo pongo aquí que la iglesia gentil está bajo la gracia. Solo la iglesia gentil está bajo la gracia. Y está solamente mientras dure la iglesia gentil. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo es el rapto? No lo sé. Lo que yo sí sé es algo que dice aquí, que lo leímos la otra vez, lo leímos muy rápido, que es la plenitud de los gentiles. ¿Qué dice? Entonces, que aquello que Israel busca no lo alcanzó, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. O sea, Israel fue endurecido. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Por qué es un misterio? Es un misterio porque no había sido revelado a nadie todavía. A él se le revela. Para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Quién endurece? Dios.
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Cuando el último gentil se convierte. Acuérdense de la parábola de la cena, de la gran cena. Entra a los cojos, a los ciegos, a los pordioseros, ve por el camino y entra a los buenos y los malos. Señor, hay espacio, oblíganos a entrar hasta que se llene mi salón. Wow. Nosotros somos los pordioseros, los que estaban en el camino, los polos, muchos, los que no estábamos invitados, los que nos regalan el traje que tenemos que ponerlo, los que no merecemos ir a esa boda por gracia. Esa es la que estamos viviendo, esa es la que deberíamos estar aprovechando. Y la gente no está aprovechando, la gente está durmiéndose y está esperando que se acabe la gracia. ¿Cuándo se va a acabar la gracia? Cuando el último gentil, el último que cabe en ese salón, entre. Y ahí se terminó. Y dice ahí que ese endurecimiento parcial será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles a salvación. A ese es el término griego, que si nos vamos al griego, a eso que se refiere. El mismo MacArthur lo interpreta así, está muy claro que es así. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Por qué? Porque el llamamiento es para Israel. El pueblo de Dios es Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Los gentiles somos un intruso. Cuando ese capítulo termine, Dios va a seguir su historia con Israel. Entonces, pero fíjense qué va a pasar con los que se queden. Segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Le van a creer al anticristo su mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Si lo que yo estuviera diciendo ahora, si este evangelio de Pablo que yo he predicado aquí, tú lo creyeras y creyeras que Jesús es el Cristo, que vino a pagar tus pecados, que murió y resucitó según la Escritura, tú fueras automáticamente sellado con el Espíritu Santo. Y en ti renacería una nueva vida y tú comenzarías a cambiar. De una manera automática. Eso comenzaría a ocurrir. Ahora, si tú no lo crees, tú perteneces a este grupo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, tú eres uno de los dos. O de los que creen o los que no creen. Y cuando el anticristo venga, tu corazón va a ser engañado por un poder engañoso que Dios va a enviar. Y Jerusalén, Israel va a ser ablandado. Eso lo vamos a hablar ya la semana que viene, que va a ser el último tema, que va a ser el rapto. Fíjense en la gráfica que estábamos viendo, cómo, solamente este último detalle, que va a ser muy breve, que lo dejamos pendiente. ¿Cuál es? Fíjense cómo lo veía Daniel. Fíjense las 70 semanas de Daniel. La 60ª semana viene aquí. Ay, por eso, que recurso. Que no se sale realmente. Bueno. Estamos hablando de que la 69ª semana de Daniel es esta, donde se mata al Mesías y se destruye el templo. Ya cuando eso ocurre, la iglesia judeocristiana ha comenzado. Acuérdense que el templo se destruye aquí, en ese punto. No sé si al logran ver. Ok, ahí se ve más grande. Fíjense qué ocurre. La 70ª semana no arranca. Dice que el Mesías será muerto y el templo será destruido a las 63, a las 62 semanas después de las 7, después cumpliendo la 69ª semana. Y que la última semana vendrá alguien que va a hacer un pacto de la última semana, que es la tribulación. Eso se refiere al anticristo.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo ve Daniel? Daniel lo ve así, corrido. Pero ¿qué hay ahí en el medio? Ahí se ve 2000 años que se acaban de desaparecer. Ahí entre las 69 y las 70 semanas, ahí desaparecieron 2000 años. ¿Pero qué hace Jesucristo en Mateo 24? Exactamente lo mismo. Fíjense que él habla de una generación. ¿Cuándo Jesús dice eso? ¿Cuándo es muerto Jesús? Fíjense, Jesús está diciendo eso de la destrucción del templo horas antes de morir. Horas antes de morir. Dice, fíjense, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Destrucción del templo. Pero Jesús lo está diciendo, ¿pero cuándo se destruye el templo? Si Jesús muere en el año 37 después de Cristo, los historiadores no se ponen de acuerdo, dicen que hasta él podría ser hasta en el año 39 después de Cristo. Pero yo asumí 37. Me dio el deseo, que los números me dan. Si Jesús muere en el 37 después de Cristo, al año 70 después de Cristo, ¿cuántos años van? Menos de una generación. 33 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si el reloj de Dios se detiene con la destrucción del templo, ahí se detiene la generación de Jesucristo también. Nada más han pasado 33 años en ese momento. Y cuando el reloj de Dios arranca de nuevo, ¿cuándo es? Cuando arranca la última semana de la vida. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando empieza el pacto, cuando vienen los 7 años de la gran tribulación. Entonces, si tú le sumas esos 33 años, los 7 años, son 40 años, que son una verdadera generación. Ya los cristianos no hayan cómo poner más larga una generación. Antes eran 40 años, después eran 70, cuando no vino, esperaban el fin del mundo en el año 1988. Porque como Israel fue restaurado en el año 48, el 14 de mayo del año 48, decían, ahí está la higuera. Buscando interpretaciones que no están claras, viendo en las nubes ovejas y una matica, y yo veo una manzana, y yo veo una pera en las nubes. Yo veo lo que yo quiera ver. Una figura no es precisa. Entonces, no haya qué hacer con una generación. Yo oí a Gigi Ávila hace millones de años cuando él decía que el fin del mundo estaba ahí, que venía ya, que cuando viniera el año 1988, cuando era el año 86, porque una generación eran 40 años. Y vino el 88 y no vino el fin del mundo. Entonces se inventaron que una generación era 70, porque en el Salmo dice que lo que es más fuerte dura 70 años. Y después dice que no, la gente esperaba que el fin iba a ser ahora, cuando se cumplieran los 70 años de Israel en el 2018. No vino, ahora la prolongan y dicen que los más fuertes duran 80 años. Ahora le metieron 10, no saben qué tanto prolongar la generación. Yo veo la generación aquí más clara. Yo estoy viendo que Jesús hizo lo mismo que hizo, midió con el mismo reloj que midió Daniel. Clac, paró su reloj en el mismo sitio de Daniel y arranca en el mismo sitio de Daniel. La generación de Jesucristo arranca cuando arranca el reloj de Daniel. Se detuvo con el templo y arrancó con el pacto con el anticristo. Y ahí están los 40 años de la generación que hablaba Jesucristo. Y no hay que hacer esos artificios para decir que Jesús lo dijo bien o no lo dijo bien. Hasta ahí los contenidos de hoy. Y la próxima vamos a ver la errata. Amén. Gracias, Señor, por lo que has permitido hoy. Espero que tú nos des entendimiento